Ok, entonces, vamos a utilizar más lapicero para que se entienda mejor. Aquí tenemos caudal y concentración. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad que existe de un elemento por litro, en cada litro. Esa es la concentración. Pero las unidades no trabajan en cada elemento por litro, sino que trabajan en miligramos o gramos por litro o por centímetro cúbico, ¿ya? Con lo cual tendremos que tener cuidado si es que nos dan unas unidades u otras, ¿verdad? Para poder hacer la conversión. En nuestro ejemplo, vamos a utiliza las unidades. Vamos a ver en qué nos está manejando la concentración. Aquí no dice nada todavía. Aquí abajo. Ok. Entonces, la concentración nos dice, según el ejercicio, nos dice que está en... ¿Dónde está? Aquí. Aquí debería estar. Alcanzar una concentración C. Aquí está. Una unidad de concentración. Gramos por litro. Esa es una. ¿Ya ve? Entonces, pueden ser miligramos por centímetro cúbico también. Viéndolo, ¿no? Es unidad de volumen, o perdón, unidad de masa sobre unidad de volumen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver otra posibilidad que puede haber más allá. A ver, aquí estamos en gramos sobre litro. Vamos a ver nuestro ejercicio. Hay un ejercicio aquí adelante que nos da una tablita con datos. A ver, aquí hay otro tipo de concentración. Y la concentración que está manejando aquí es partes por, ya ve, esta es otra, ¿no? Partes por 1000. ¿Ya ve? Partes por 1000. ¿Ya ve? Es otro tipo de unidad de concentración. 0.2 partes, dice, partes por 1000. Algunos cuando utilizan mayúscula dicen partes por millón también. ¿Listo? Esa es otra forma de expresar una cantidad de concentración. Vamos a ver si hay otra más. A ver, la rodamina. Aquí. Aquí hay otra, miligramos por litro. También es concentración. ¿Listo? Miligramos por litro, gramos por litro. Y fíjense que aquí está utilizando LT y aquí está utilizando L. Ambos dicen que es litro. ¿Ya? A tener cuidado con estos detalles, ¿no? Este es un detalle, pero hay que tener cuidado. Sigue siendo lo mismo, solo que en unos miligramos y en el otro es gramos. Ok. Aquí, otro, en la tabla, miligramos por litro. Ok. Esa es la concentración, entonces. ¿A qué se refiere? A la cantidad de masa de la sustancia por cada litro de agua. Esa es la concentración. Bueno, en este caso, en otros casos puede ser por cada litro de y la sustancia que vaya a ser. Pero nosotros estamos haciendo de agua. Okay. Dada esa explicación inicial, entonces vamos a saltar nuevamente a la explicación de la 126. Y en la 126 encontramos que hay tres diferentes concentraciones. La 1, la 2 y la 3, aunque aquí la llaman la 0, mejor, aquí la van a llamar 2, y aquí al medio va a estar la 1, ya que maneja 0, entonces ahí está la 1. Ok, la concentración 0, todas las aguas
de manera natural contienen cloruros de manera natural, cuya concentración es muy cercana a cero, es decir, 0.002 para nuestro caso, para el caso que estamos nosotros haciendo ahora, dice que es 2. Ok. Entonces, ¿qué es 0.02 miligramos por litro? Listo. Esa es la concentración en el río. ¿De qué? De sal. En cada litro de agua de río hay 0,002 miligramos. Listo. Ahora, si nos olvidamos de la concentración del río y nos concentramos en la concentración de sal en el turril, aquí, ¿qué concentración puede haber? Bueno, pues, si yo utilizo en lugar del turril balde para la práctica, si utilizo un balde, ¿de cuántos litros puede ser mi balde? Que sea de 20, ¿ya? Eso es de pintura, que hay de 18, ya. De 18 litros, esos baldes de pintura, ¿no ve? Entonces, a ese balde de pintura que tiene 18 litros, puede tener menos, ya, puede tener menos, ¿no? Puede ser un balde de 24 litros, no importa. Vamos a utilizar uno de 18 y si queremos también para hacer cálculos, solo para hacer cálculos, utilizaremos uno de 10, ¿ya? 10 litros. Ok. Si aquí yo puedo hallar la concentración de sal en el balde, ¿cómo? Es que yo he comprado 3 kilos de sal, 3 kilos de sal, metemos dentro del balde. Entonces, ¿cuánto tenemos de concentración? Los 3 kilos los volvemos miligramos y los 10 litros lo dividimos entre los miligramos y sacamos por cada porción de litro y ya nos da la concentración en miligramos por litro. ¿Correcto? Divido 10 entre 3, ¿no es cierto? Me va a dar 0.3. ¿Qué cosa? Pero tengo que dividir la sal entre el agua, en realidad, ¿no? 3 kilos los vuelvo miligramos, entonces van a ser 3.000 gramos, o lo que es lo mismo, 30.000 decigramos, o que lo que es lo mismo, 300.000 miligramos. Divido entre 10, voy a tener 30.000 miligramos por litro. Ya no va a ser 0,002, va a ser altísima la concentración, ¿verdad? Altísima la concentración. Esa concentración es mi concentración C1. ¿Listo? Hasta ahí está fácil. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que voy a hacer es, ya tengo el C1, he dicho, ¿no? Ya tengo el C1. El C0 era 0,002. Ahora necesito hallar el C2. El C2. ¿Cómo hallo el C2? Ahora ustedes van a ver un video. Voy a mostrar un video. Me van a avisar si se ve bien el video. No muy claro. Ok, va a ser medio tartamudo, pero estos son los links que ya les he mandado para que ustedes vean luego, ¿ok? Van a poder ver, ya les he mandado estos links. ¿Qué está mostrando aquí? Visualmente ya se puede ver que roca y que se mueve bastante ese río, ¿ok? Como verán, hay una parte recontra turbulenta y la única forma de medir el río en cuanto a su sección se refiere es una parte que esté más tranquila. ¿Ya? Más tranquila la pendiente del agua. Ok, seguimos. Esto es lo más importante. Ese balde que hemos preparado de agua con sal y que tiene 3 litros de sal en 3 kilos de sal en 10 litros de agua,
Está agarrando esta estudiante de la Universidad de Worcester, en Inglaterra, y lo que va a hacer es vaciar al río. Porque fíjense que el río es lleno de roca, lleno de piedra, y además es turbulento, se mueve con rapidez en algunos lugares. Ok, continúa. Listo, ¿qué es lo que ha hecho? Echar al río ese balde que nosotros habíamos preparado con sal. Listo. El balde de agua con sal. Y luego, ¿qué se hace? Se mide la conductividad del agua. La conductividad del agua. En un río como ese es muy difícil medir la sección. Es muy difícil medir la sección. Entonces, en el método de trazadores no se utiliza la sección. No se utiliza la sección. En el método de trazadores no necesitamos la sección del río. Solamente necesitamos analizar la concentración. Ok, vuelvo o voy a avanzar un poquito más. Voy a avanzar un poquito más. Y es ahí que está preparada la sal con el agua. Y se puede utilizar de dos maneras. Puedo hallar la conductividad del río con un conductímetro que me va a dar una lectura a partir de que sumerjo los bornes del conductímetro al río. Voy a sumergir y me va a hacer una lectura. Me está haciendo una lectura. ¿Ok? Entonces, en esta lectura, que la tomo cada cierto tiempo en forma periódica, y secuencial. O sea, yo tengo que medir mi conductividad del río cada segundo o cada 2 segundos o cada 3 segundos. No puedo medir cuando sea. Tengo que hacer metódico el trabajo. Medir cada 3 segundos, digamos. 1, 2, 3, ahora. 1, 2, 3, ahora, etc. Entonces voy midiendo la conductividad. Voy midiendo la conductividad y me va a dar diferentes valores. Esa es una forma de medir. La otra forma de medir es sacar muestras del agua cada 3 segundos en recipientes saturados, llenitos, taparlos y llevarlos al laboratorio. Entonces, estoy tomando los datos cada 3 segundos con el conductímetro o estoy tomando los datos cada 3 segundos, la muestra de agua, cada 3 segundos. En el caso del conductímetro, me he de ubicar, qué sé yo, 50 metros más abajo de donde he echado el balde. 50 metros más abajo puede ser, por ejemplo. 100 metros más abajo puede ser, por ejemplo. Pero ¿cómo sé yo dónde voy a ubicar? Tengo que calcular en qué tiempo llega el agua a recorrer esos 100 metros. Tentativamente, no con exactitud. Puedo poner un elemento flotador, soltarlo en el río y saber en cuánto tiempo ha llegado a los 100 metros allá abajo donde estoy haciendo mis pruebas. ¿En cuánto tiempo ha llegado? Digamos que ha llegado en 20 segundos. ¿Ok? Pucha, está súper rápido el río porque ha avanzado 100 metros en 20 segundos. ¿Ve? Otro caso, he puesto mi flotador y ha avanzado 100 metros en 3 minutos. Pucha, ¿qué pasa? O sea, casi no está avanzando el agua, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, de la velocidad con que se está moviendo el agua, yo me he de poner a una distancia, a unos 20 segundos de tiempo, con el flotador, por ejemplo, del punto donde voy a verter el balde, donde voy a echar el balde al agua. ¿Ok? Entonces, si lo he echado en tiempo cero, a los 20 segundos mi flotador ha llegado, mi naranja, por ejemplo, ha llegado a los 40 metros, vamos a decir. El flotador ha llegado, la naranja ha llegado a esos 40 metros. Se supone que la mancha producida por la sal similar a esos 40
esos 40 metros en esos 20 segundos, similar a la naranja. Uno va a ser un poco más rápido, un poquito más lento, pero va a estar aproximadamente en ese tiempo la mancha de sal cruzando los 40 metros que me he marcado de distancia. Ok, si es así, yo voy a tomar muestras de agua antes de que la mancha llegue, durante el paso de la mancha y después de que la mancha haya pasado. Reitero, voy a tomar mis muestras de agua antes de que la mancha llegue. Cuando la mancha ha llegado y está pasando, sigo tomando muestras, y cuando se ha pasado la mancha, sigo tomando muestras. Con el conductímetro hago lo mismo. Marco cada 3 segundos el tiempo, a partir de que se supone que ha llegado la mancha, marco cada 3 segundos, o cada 2 segundos, o cada 4 segundos. ¿De qué depende? De la velocidad del río. Hablaremos de 3 segundos. Cada 3 segundos marco el conductímetro. ¿Cuánto me da? Vuelvo a apretar el reset. Vuelvo a marcar. ¿Cuánto me da? Cada 3 segundos. Ok, las dos cosas puedo hacer simultáneamente. Una persona se encargará de manejar el conductímetro y varias personas de sacar las muestras cada 3 segundos en vasos con tapa llenos y etiquetados para no confundirnos. Ok, entonces, vamos a ver este video un poquito más adelante, echando la sal para otra vez echar otra vez un balde, porque como es en inglés, está muy fuerte. Otra vez agarran el balde, preparan y nuevamente van a echar en el río. 1, 2 y 3, plan, listo. Y 40 metros más abajo, por ejemplo, estamos sacando ya sea las muestras de agua en recipientes o ya sea la lectura con el conductímetro. ¿Ok? Entonces, con el conductímetro, sumerjo el borne que hace las lecturas y cada 3 segundos me voy anotando los datos que me da el conductímetro. Entonces, cada 3 segundos paro, cada 3 segundos paro. O dicto directamente, ¿no? 89.4, dejo pasar 3 segundos. 89.2, dejo pasar 3 segundos. 79.8, en fin, voy dictando entonces todas las lecturas del conductímetro. ¿Listo? Ya sean del conductímetro o ya sean las muestras de agua, las voy a realizar cada 3 segundos. Ok, entonces salgo de esto ahora. Entonces, si yo he tomado muestras cada 3 segundos, se me va a conformar una parábola, como ya habíamos visto en la anterior clase, como figura en la lámina 130. Pero con la diferencia que también les había hecho notar, de que en esa parábola vamos a empezar siempre en el 002. No vamos a empezar en 0, porque ese es el estado natural del río. Y vamos a acabar, aquí al final, también en 0,002. Estamos hablando de concentración de miligramos por litro, ¿correcto? Ok. Entonces, esta altura no va a tocar nunca a 0, nunca. ¿Qué va a pasar? Que los datos que yo voy a tener tanto del conductímetro, por si acaso, en esta curva, este eje podría ser en ohmios. ¿Ya? Podría ser. De resistencia estamos hablando, ¿no? A la conductividad. O podría ser en corriente directa, es decir, en voltios, en corriente directa. Pero nosotros, para nuestro ejemplo, estamos utilizando los trazadores químicos. Por tanto, nuestros datos van a ser miligramos por litro. Y eso nos va a dar el laboratorio cuando hayamos llevado todas las muestras recogidas del río y efectivamente se note en una especie de parábola que al principio el río venía, voy a borrar para volver a pintar,
Al principio el río venía normal en 0,02. De pronto ha empezado la mancha a llegar donde yo estoy tomando los datos. Sigo tomando vasitos de muestras y mis vasos de muestras me dan esa concentración que llega a un máximo, cuando el medio de la mancha lo estoy registrando. Cuando la mancha empieza a pasar del punto de control, la cantidad de sal por litro, o sea, la concentración, va a volver a bajar. Y va a volver a bajar hasta el nivel de 0,02. Cuando nosotros hemos obtenido una curva que, ojo, en la práctica nunca se da una curva tan perfectita. En la práctica se suele dar una curva un poco más chueca, a veces con dos montañas. Se da una curva que puede ser así, a ver, voy a dibujarla aquí, que puede ser así, luego así, luego así, luego así y bajar y luego hacer una pequeña montañita al final. Otra cosa es que yo debo ajustar la curva, por ejemplo, por mínimos cuadrados o con cualquier método de distribución de datos estadísticos. Pero, al final de cuentas, cuando ajuste mi curva, por ejemplo, por mínimos cuadrados, lo que voy a obtener finalmente es una curva más uniforme y la voy a ajustar. Y me va a salir parecida a la que se encuentra en la gráfica. Cuando la tenga ajustada, la curva, recién voy a poder someter a un análisis para saber cuál es el volumen. Voy a ir por partes. ¿Cuál es el área primero bajo la parábola? Primero tengo que saber cuál es el área debajo la parábola. Me refiero a esto. ¿Cuánto mide ese área que no llega a tocar a 0? ¿Verdad? Cuando yo hago esta medición del área, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy resolviendo el denominador de la ecuación integral que figura en la ecuación de trazadores. Entonces vamos a retroceder en esta diapositiva y vamos a ir a la diapositiva anterior o a la posterior, da lo mismo, porque en ambos casos tengo la ecuación. Me voy a ir a la anterior y aquí tenemos la ecuación, que es una integral. Bueno, un numerador, que es volumen por concentración, y un denominador, que es una integral, ¿verdad? ¿De qué? Del diferencial de tiempos, porque va desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, del diferencial de tiempos. ¿De qué? De una resta que es la concentración 2 menos la concentración inicial multiplicado por el diferencial de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy resolviendo yo con esta integral? Facilito. Estoy resolviendo el área bajo la curva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo calcular este área de diferentes maneras. Por integrales, para empezar. Por integrales, para empezar. Si yo tengo mi tabla, que me da los datos, aquí está la tabla con los datos que abajo. Yo de esta tabla ya puedo ejercitar la realización de las integrales, ¿verdad? Restando a la primera a la segunda, restando a la segunda a la primera, a la tercera a la segunda, a la cuarta a la tercera, a la quinta a la cuarta. Es decir, el método convencional de resolver una integral. Tanto puedo hacer por integrales y resolver el área, como puedo hacer por método de Simpson, como puedo hacer por método de coordenadas. Puedo hacer por cualquier método. Lo que tengo que hallar es el área de esa parábola que figura aquí, que es nada más ni nada menos que la integral resuelta. Es decir, la integral
es el denominador de mi ecuación que se convierte en la ecuación más importante del método de trazadores. Y nosotros estamos sacando esta parte y la estamos reflejando aquí abajo para decir, el denominador de mi ecuación es el área bajo la curva, bajo la parábola. Y el numerador es la multiplicación del volumen de mi trazador, multiplicado por su concentración. Entonces, ahora yo ya podré entender mi ecuación cuando voy a referirme al ejercicio y me fijo cuál es el volumen. A ver, ¿cuál es el volumen? En el ejercicio dice la teoría. Más abajo, me voy más abajo. Al ejercicio mismo, ¿no? Aquí dice, si se selecciona una sección apropiada de un río para verter 15 litros de un trazador compuesto por cloruro de litio, ¿cuánto había sido el volumen? 15 litros. 15 litros. ¿Ya ven? Ese es el volumen. Luego dice, bueno, la pregunta entera dice, si se selecciona una sección apropiada de un río para verter 15 litros de un trazador compuesto por cloruro de litio, en solución, dice, en solución, 85 gramos por litro. ¿Qué es esa solución 85 gramos por litro? Es la concentración 1, la C sub 1. Entonces, estos 15 son el volumen 1. Estos 85 son la concentración 1. Dice ahora, calcular el caudal del río en base a los siguientes datos. Se indica que las concentraciones existentes en el río son de 0,002 miligramos por litro. Esta es la concentración sub 0. Recuerda, dice, lo que comentamos en clase respecto al valor de la C sub 0. 0,002. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que operar con esa tablita para sacar el C sub 2. Eso es lo que necesitamos. El C sub 2. La concentración 2. Pero la concentración 2 es resultado de una evaluación integrada, ¿verdad? No es un solo dato la concentración 2. Son diversos datos que, además, tienen un diferente tiempo, ¿verdad? Son diferentes tiempos y son diferentes concentraciones, ¿ok? Entonces, ¿qué faltaría aquí? ¿Qué es lo que faltaría aquí? Lo único que tenemos que hacer de manera adicional es operar nuestra ecuación. Entonces, quito yo la concentración 0, quito yo la concentración 1, quito yo el volumen 1, que ya los tengo como datos, y sé que de esta tabla voy a hallar mi ecuación principal, es decir, esta ecuación principal. ¿Y aquí qué necesito? Tengo el volumen 1, tengo la concentración 1 y voy a hallar el área de mi figura que me va a dar la integral del denominador. Y hallando la integral del denominador, estoy aplicando mi tabla de datos para el C2 y el 0,02 que tengo aquí como concentración inicial. Así de sencillo. Resuelta entonces esta ecuación, ¿qué voy a tener? El caudal que quería medir del río. No he necesitado ni sección, no he necesitado ni flotador, no he necesitado meterme al río, solamente lo que he necesitado a medirlo, ¿no ve? Solamente lo que he necesitado es o aplicar un
conductímetro, que me va a dar otra tabla igualita que la de concentraciones en forma parabólica, o aplicar las muestras C2 que voy a llevar al laboratorio para que me digan cuál es su concentración de cada una. Y yo, por supuesto, para el examen, lo que voy a hacer es entregarles una tabla de resultados de concentración en laboratorio C2, que es lo que estamos haciendo justamente en este ejercicio. Tenemos una tabla C2 que está aquí. Estos son los valores que me está entregando el laboratorio. Y estos son los tiempos en los que he obtenido las muestras. ¿Ok? Por tanto, tenemos un delta, un diferencial de tiempo, porque 150 a 300, de 300 a 300, 450, de 450 a 600, de 600 a 750, nuestro diferencial de tiempo es 200, 150, 150. ¿Listo? Muchachos, preguntas. Si es que hay. Y de las otras cosas también, o sea, pueden preguntar de todos los temas, ¿ya? Empezaremos, a ver. Rolly, ¿tienes pregunta? Limber. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Es el 0.02 miligramos de lo que se toma, pero si fuera un río proveniente de aguas mineras, ingeniero. Minería. María, bueno, no. A ver, si, no necesariamente tienen que ser aguas mineras, ¿no? Porque las mineras pueden tener cadmio, pueden tener plomo, pueden tener zinc, pueden tener bismuto y no necesariamente sal, ¿no? Pero cualquier otro río puede no tener 0,002 de concentración. Puede tener más, puede tener menos. El desaguadero tiene mucho más. ¿Por qué? Porque sale del lago Titicaca y va al lago Popó. Y el desaguadero transporta agua que tiene alto contenido de sal del lago Titicaca. Entonces, las concentraciones para medir caudales tenemos que llevarlas al laboratorio. En otras palabras, tenemos que tomar un recipiente, ¿no? Y en este recipiente llenar agua de la muestra del río para hallar su C0 en laboratorio. Y puede ser que nos dé 0.15 y no 0.002. Nos puede dar 0.17, 0.25, 0.5, qué sé yo. ¿Listo? Miligramos por litro, quiero decir, ¿no? Siguiente, Juan Manuel. Sí, ingeniero, aquí lo que estaba viendo de la diapositiva 130 estaba bajando a la 131. Aquí hay, digo, a la 132, 31, sí, 31 es. Dice... La 132, ¿dices? 31. 131. Sí. Para un 10%, o sea, debido a la absorción del trazador por el río, para un 10%, esa parte no la entiendo. Ok, buena pregunta, buena pregunta. Normalmente, en el lecho del río, vamos a pintar aquí sobre el mismo gráfico, vamos a pintar que este es el lecho del río, abajo, y por tanto ahí hay piedras. Y hay hierbitas. El lecho del río, ¿no? Y además vamos a pintarnos aquí la altura del río. Listo. Y el río está yendo en esta dirección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vertemos o vertimos un trazador, cualquiera que sea, y lo llevamos al agua, parte del trazador puede quedarse confinado, parte, no todo, ¿no? Parte del trazador puede quedarse confinado en medio del fondo del agua.
frenado por las mismas piedras. Y por tanto nosotros cuando hacemos la recogida no obtenemos el 100% de lo que debería transportar el trazador. Estamos perdiendo el volumen 1, ¿no es cierto? Lo estamos perdiendo en cantidad y por tanto su concentración. Entonces, es buena la pregunta porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar un porcentaje de disminución que puede ser, digamos, del 10%. 10% le restamos a la cantidad de concentración inicial o de volumen inicial, que es 85.000, y le rebajamos un 10%, que es lo que calculamos, aquí dice para 10%, le rebajamos a los 85.000 10% y nos va a quedar 76.500. Es lo que también se toma como dato el momento de hacer un ejercicio. Entonces yo les voy a pasar un porcentaje que se ha absorbido, digamos, en el lecho del río. ¿Listo? A eso se refiere. A esa concentración 2 hay una aclaración importante. Se le tiene que restar la concentración C sub 0 para saber cuánto de concentración real hay en la muestra, ¿verdad? Si la muestra que he sacado del río me dice que hay 0,15, deberé restarle 0,02, que es 0,002, que es el original del río. Entonces, a cada toma de muestra que yo saque en la tabla, le deberé restar la cantidad del río para saber exactamente cuánto era la concentración de la muestra pura. ¿Ok? Para efectos de cálculo, yo puedo calcular mi parábola con cualquiera de las dos columnas, habiéndole restado el 0,02 a los valores o sin haberle restado la concentración 0,02 a mis concentraciones. En los dos casos se me va a armar una parábola que si la superpongo van a aparecer como simplemente una sombra de la primera, ¿no? Porque no va a haber una diferencia sustancial, ya que el valor es constante a cada valor al que le estoy restando. Entonces, eso seguramente van a encontrar también en algunas explicaciones en la propia guía, donde el ejercicio se resuelve restándole a la columna de las concentraciones el valor de la concentración inicial de 0,002 a cada valor. Eso es para mayor precisión, es para mayor exactitud, pero no afecta al resultado final en sentido significativo. ¿Ok? ¿Ninguna otra pregunta? Sí, yo tenía una consulta. Dale. Aquí en el método por trazadores tenemos que sería mejor primero medir la velocidad con flotadores, ya que no podemos sacar la sección transversal como se veía en el video, así en un río. Entonces, Sí. para tantear los tiempos, a qué tiempos yo voy a recolectar las muestras o a qué tiempo voy a hacer la resistencia, entonces primero sería hacer flotadores o algún otro método para medir la velocidad. Sí, claro. Cuando quieres sacar un caudal con precisión, utilizas efectivamente el trazador químico. Te da altísima precisión. Pero para comprobar tu resultado de antemano, tú puedes hacer el método de molinete en algún lugar que te permita el río o el flotador en un tramo rectilíneo donde no haya tanta piedra y tanta cachuela. Porque si no, el dato que te va a dar el flotador va a ser malísimo, malísimo. No te va a servir ni para comparar. Entonces, cuando encuentras algún lugar del río que tiene un tramo de 10 metros, por ejemplo, de 10, no puede ser de 1 metro ni de 2, no sirve. Tiene que ser largo, tiene que ser unos 10 metros, rectilíneo, que las aguas no estén saltando y que el suelo sea más regular y que el agua no esté yendo a toda velocidad. Entonces tú puedes aplicar un método de flotador que te va a dar una referencia, no te va a dar la precisión, te va a dar una referencia.
Pero igual que el método de Thyssen, ¿no? Isoyetas y Thyssen los comparábamos con el aritmético. Se tienen que parecer, pero no tienen que ser idénticos. Sirve para tener una idea del método de trazadores. Ahora, el método de trazadores es indudablemente el mejor de los métodos que no se utiliza aquí en Bolivia, por eso es que no se encuentra prácticamente videos y cuestiones realizadas, sino de las cosas muy básicas, ¿no? Y tenemos que recurrir a Europa, o a Nueva Zelanda, o a Australia, o Canadá, que es donde se utiliza, bueno, y la Argentina también, y en Chile inclusive, donde se utiliza bastante el método de trazadores, no solamente para medir caudales, sino también para medir la disipación de la contaminación de las aguas. No les he dado ese tema, no les he dado, pero digamos, es un tema no para examen, ¿no es cierto?, sino para cultura general. Reitero, el método de trazadores químicos se utiliza muchísimo para hallar el índice de dispersión de la contaminación en las aguas. Por ejemplo, si hay un reventón de tubería de alcantarillado en un río que era más o menos de agua cristalina, si yo quisiera saber en cuánto tiempo me voy a quedar sin río, porque se va a contaminar todo, debo hallar, con el cálculo de trazadores, debo hallar la velocidad de disipación de esa mancha. Entonces hago una prueba aguas abajo, más allá, a 50 kilómetros de donde ha habido el derrame en aguas abajo. Si ha habido aquí en el Choqueyapu, hago mi prueba en Caranavi. ¿Entienden, no? O bueno, un poco antes puede ser, en los Yungas ya. ¿Para qué? Para saber cuánto se va a disipar esa contaminación que he botado en el río Choqueyapu, en la parte sur, en la parte de qué sé yo, de Obrajes, digamos, ¿no? Quiero saber con qué rapidez se está extendiendo la contaminación. Utilizo, con el mismo caudal, que lo tengo aguas abajo, utilizo el método de trazadores. También me da la expansividad, de la contaminación en aguas fluviales. El mismo método. No el de radioactividad, no el de conductividad, sino el de trazadores mismo, la medición de trazadores por concentración, ese, no el de conductividad. El de conductividad exclusivamente para caudales con cloruro de litio o cloruro de sodio y no necesariamente para dispersión de contaminantes, ¿ya? Más se utiliza el método de medir volúmenes de concentración. ¿Listo? Porque en realidad no quiero hallar el caudal, se dan cuenta, ¿no? Cuando hago método de trazadores es un sistema de aforo. ¿Para qué? Para hallar caudal. Pero no solamente el método químico se utiliza para hacer caudales, eso es lo que estoy queriendo explicar, sino también para hallar la dispersión de un contaminante en un sistema hídrico. En este caso puede ser por un producto de una industria, por un producto de un hospital, por un producto de un matadero, por un producto de una fuga, en fin. ¿Listo? Entonces yo calculo la dispersión de ese contaminante con el método de concentración. Y ya voy a poder saber en cuánto tiempo y cuánto volumen de agua se va a contaminar en qué tiempo. ¿No es cierto? Entonces una forma de alertar para hacer resiliencia, que se llama. Es decir, chocar de alguna manera para que el impacto no sea tan fuerte. Entonces, ¿qué haces? Desvías aguas abajo, canalizas a otro lado, sacas una parte hacia afuera, etcétera, o pones vertederos mayores, en fin, ya tienes que tomar la decisión en función a la cantidad de contaminante que vas a tener. ¿Ya?